Vamos a la palabra ahora, hermanos. Tenemos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, si es posible, y la ponemos en alto, le ponemos nuestra mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos. Según necesitamos hoy, Señor, según tú quieres bendecirnos, lo que tengas para nosotros hoy, aliento, fortaleza, desafío, disciplina, lo que quieras decirnos, Señor, habla en nuestras vidas, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando, recuerdan ustedes, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y estamos basándonos en este libro que se llama Vive la Gracia, un libro que usamos como iglesia en el 2012, en un año que dijimos vamos a vivir un año perfecto y tuvimos vida devocional intensa o procuramos tenerlo, pues se escribieron 12 libros, uno por cada mes del año, para que ahí estuviera un devocional, o sea, hicimos 366 devocionales, porque ese año era año de bisiesto, hicimos 366 devocionales y hubo un mes en que abordamos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así se llamó el libro, Vive la Gracia, que es de lo que habla la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy nos corresponde estudiar los versículos 1 al 5 del capítulo 2. Y el mensaje se llama El Maratón de la Gracia. Corriendo por nuestra libertad en Cristo. Y mire, ahorita que leamos el texto, usted va a saber por qué le llamo el Maratón de la Gracia. Ese nombre gritaba, cuando leímos el versículo, gritaba: quiero llamarme el Maratón de la Gracia. El sermón que surge de aquí parecía que decía, porque habla de una carrera. Es un devocional denso, tiene muchas enseñanzas. Creo, todavía no lo decido, pero creo que no voy a llegar al final, sino que vamos a dejar a la mitad para la siguiente parte, estudiar la próxima semana, ¿de acuerdo? Ahí, porque acuérdense, los miércoles es estudio bíblico, tomamos la Biblia y la estudiamos muy, muy profundamente, muy seriamente, claro, con sencillez para que sea accesible para nosotros, pero eso no quiere decir que no sea a profundidad. Dice así Gálatas 2, 1 al 5, si quieren léanlo conmigo, allá en su casa, en la versión que quiera, no nos vamos a interrumpir porque no nos escuchamos, bueno, usted me escucha a mí, pero no nos escuchamos todos los demás, todos juntos. Dice así la palabra. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Tómala, ¿a poco no es un pasaje así que, aunque no lo entendamos a primera vista, uno dice, aquí hay pleito, ¿verdad? Aquí hay lucha, aquí hay confrontación. Primera enseñanza, la de hoy: asegurémonos de estar en la carrera de la gracia. Por eso se llama este sermón, este mensaje así, este estudio, Maratón de la Gracia, porque el apóstol Pablo dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Habla de una carrera. Es interesante esta metáfora que el apóstol Pablo usa. Por eso le llamamos a esta enseñanza, asegurémonos de estar en la carrera de la gracia. La carrera de la vida cristiana es la metáfora que el apóstol Pablo realiza, nos presenta, esta figura literaria. No sería la única vez que la usaría. Usó la misma metáfora en algunas otras cartas, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y en 2 Timoteo 4:7, famosísimo texto que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sin embargo, en este pasaje nos deja ver una preocupación, no correr o haber corrido en vano. Y con su ejemplo nos enseña dos parámetros que siguió para asegurarse de esta carrera. Porque imagínense que está el que da la salida en la competencia, dice, atención competidores, en sus marcas, listos, fuera, y usted sale corriendo para otro lado. O sea, en los 100 metros planos, imagínense que usted sale corriendo para otro lado, que no es para adelante, pues
es un problema. Se ha sabido de competidores en las carreras a campo traviesa, o las carreras de maratón, o las carreras muy de fondo, cuando se hacen en una ciudad, no en el estadio, sino en una ciudad. Ha habido ocasiones en las que el competidor se pierde, si se sale de la carrera, se va a otro lado. Debo decirles que nuestra iglesia se acostumbraba a hacer una carrera. ¿Se acuerdan, hermanos más 30? Hermano Omar, hermanos que organizaban esto, se organizaba una carrera, los más 30 lo hacían, de toda la iglesia, estaba suave, lo hacíamos en el, ¿cómo se llama ese lugar donde lo hacíamos? En los viveros de Coyoacán. Ahí hacíamos la carrera, una carrera no tan larga. Me parece que la primera vez fueron 5 kilómetros y me parece que la segunda vez fueron 6, no sé, pero por ahí. Y entonces competíamos ahí, pero hay mucha gente compitiendo ahí en el lugar ese, los viveros. Hay un recorrido alrededor de los viveros, pero en medio hay otros recorridos y callecitas, y entonces para hacer los kilómetros que nosotros pedimos, que nosotros decidimos hacer, se habla con los organizadores, y entonces se tiene que dar para esos kilómetros una vuelta o dos vueltas y luego un cachito de un corredor o algo así. Entonces hay que estar listos, porque usted pasa una vez por aquí, pasa 2 veces y luego agarra el corredor y llega. Pues en la última competencia, que por cierto, yo había entrenado porque quería por primera vez en mi vida ganarle a los de mi edad, a los de, soy máster, se llaman, después de los 50 ya somos másters, o sea, viejitos o más grandes o lo que sea. Y entonces yo quería ganar por lo menos una vez esa competencia. Y resulta que me preparé, ya ven que corro y esas cosas, pero había que dar 2 vueltas, una vuelta, otra vuelta, y en esa segunda vuelta ya cruzabas y agarrabas un pasadizo para llegar a la meta final. Pero yo no sé por qué al hermano que estaba ahí en la esquina, diciéndole a todos que aquí era la vuelta, a mí me dijo, siga, pastor, siga, le falta otra. Y me hizo dar otros 2 kilómetros, o 2,5, ya no sé cuánto mide, o sea, corrí más que todos. Y los que venían detrás de mí, por cierto, me siguieron porque yo lo rebasé, porque yo quise hacer al final un esfuerzo extra para, de eso dije, que yo ganar por una vez en mi vida a los de mi edad. Y entonces hice mucho esfuerzo y rebasé a varios, e incluso a jóvenes. Entonces todos ellos me siguieron. Entonces hubo un grupito de nosotros, no sé cuántos, 8 o algo así, que corrimos 2,5 kilómetros más. Debieron darnos una medalla por exagerados. Imagínense qué pasa eso. O sea, agarras para otro lado, o corres de más, o corres de menos. El apóstol Pablo dice que en lo espiritual también nos pueden pasar errores como esos y correr en vano, correr y no ganar, correr y no llegar a la meta correspondiente. Debo decirles que ahí en los viveros hay otras carreras, se notaba, había otras personas, algunos uniformados y demás. Hay otras carreras que tienen otro recorrido, cuya meta termina en otro lugar. Imagínense que de repente yo soy de Oreb, de la carrera de Oreb, y termino ganando ya la carrera de los Oxos o algo así. Y llego a la meta y ni siquiera corrí lo que corrieron todos los de la carrera de los Oxos. Dice Pablo, cuidado, no quiero haber corrido en vano, no quiero haber corrido y haber llegado a otro lado, a otra meta. ¿Cómo hacerle para no correr en vano? Perdonen, después de estos ejemplos, que casi fue desahogo personal, ¿verdad? Después de esos ejemplos, ¿cómo sería? ¿Qué hacemos para no correr en vano? Primera cosa que dice Pablo, primero, Dios dirigía su vida. Probablemente estuvo en oración y no subió a Jerusalén hasta que Dios le reveló claramente lo que hiciera. No estamos seguros de cómo fue, pero él dice, y eso es muy elocuente, dice, pero subí según una revelación. ¿Cómo fue eso? No estamos seguros. Tal vez, insisto, un sueño, tal vez una visión o sencillamente una convicción espiritual muy fuerte en su corazón. De cualquier manera, es evidente que Pablo no hacía nada que el Señor no le indicara. No movía un dedo, no respiraba si el Señor no le indicaba. El segundo, la segunda clave o el segundo punto para no correr en vano, reconocía la autoridad. El apóstol manifiesta un gran respeto para el liderazgo espiritual de la recién formada iglesia cristiana. Fíjese, es el apóstol Pablo, el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. Cuéntenlas, verán. Es un personaje importantísimo, es el misionero por excelencia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Es el personaje, digamos, preponderante. Digamos que Pedro, Juan en los primeros capítulos, pero después de eso se agarra Pablo y él es el personaje. Cuando es elegido para ser un predicador del evangelio en la obra misionera, el texto dice que escogieron a Bernabé y a Saulo, porque en ese momento Bernabé es el importante, es el famoso, es el que tiene autoridad.
Pero al rato dice Pablo y Bernabé. Y más al rato dice, Pablo y sus amigos. Fue creciendo en liderazgo el tipo y se fue haciendo el jefe. Algunos piensan que esa fue la razón por la que Juan Marcos se separó de ellos, se regresó a su casa porque no le gustó la idea de que su tío Bernabé o su primo Bernabé dejara la autoridad o dejara el liderazgo y lo ocupara otra persona. No sabemos, pero el apóstol Pablo es una persona importantísima en el evangelio. Y sin embargo, él es una persona sometida al liderazgo. Fue y preguntó a los que tenían cierta reputación, dice. Es decir, no era un rebelde. El apóstol manifiesta un gran respeto para el liderazgo espiritual de la recién formada iglesia cristiana. No quiere seguir adelante con los nuevos planes que Dios le ha dado sin la aprobación de quienes son reconocidos como autoridad espiritual en la iglesia. Es curioso, pero el día de hoy hay creyentes lo opuesto totalmente al apóstol Pablo. Rebeldes, no se someten a nadie ni a nada. Argumentan que solo reciben orden de parte de Dios y no saben que eso es una incongruencia, porque Dios puso autoridades en la tierra. Si se someten solo a Dios, pues deben ser sometidos a las autoridades que Dios puso en la tierra, porque Dios ha puesto líderes en la tierra. La Escritura dice que Él instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, la Biblia habla de eso. Usted y yo tenemos autoridad espiritual sobre nuestra vida, nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes de grupos determinados. Así es que estar sometido a Dios es estar sometido también a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Así que tengamos cuidado, porque hay gente que le dice, no, a mí no me gusta recibir órdenes, no, yo soy libre. De hecho, hay una corriente, debo decirles y debo advertirles ahora, hay una corriente en el mundo, ahora mismo, en la pandemia, creciendo mucho, de personas que dicen, está padrísimo, no tienes que someterte a nadie, ni siquiera tienes que diezmar y ofrendar. Eres libre, cada día de culto puedes ir a la iglesia que quieras. Mira, aquí está todo el mosaico de iglesias a la que puedes ir en inglés, en español, en italiano, en el que quieras, porque es cierto, está llena la internet de cultos. Ahora, más con la pandemia que nunca antes, hay gente que dice, ya no tienes que ir a tu iglesia, no, te conectas, el domingo te levantas y escoge la que te guste, y puedes ver el título de los sermones, porque algunas iglesias hacen series como nosotros, que ahora la serie de sermones se llama, ¿cómo se llama? Enfrentando con éxito la nueva realidad. Y algunas iglesias ponen hasta el nombre del sermón de ese día. Es que puedes escogerlo. Si el sermón de ese día es ¿por qué dar el diezmo? No te conectes a esa, porque eres un tacaño de primera y entonces a esa no te conectas. Pero hay otra que dice cómo ser libre y cómo vivir la vida loca sin que nadie te moleste, pues te conectas a esa porque ese es tu estilo de vida. Estoy exagerando, por supuesto, pero cuidado con eso. Está surgiendo una moda y un tipo de gente, no es tipo de cristianos, no, es tipo de gente, es tipo de religiosos, pero cristianos no. El cristianismo es otra cosa. Aquí Pablo nos lo enseña, nos lo modela. Él no era un rebelde. Él quiso hablar con las personas de reputación, con el liderazgo de la iglesia recién nacida, de Cristo recién nacida. Digamos, está a unos años de haber nacido. Y él quiere ir y dar a conocer el mensaje que él está predicando para recibir sanción, para que lo evalúen, para decirle, sí, adelante, Pablo, síguele, vas bien. O mira, aquí tienes que inventar esto o cuidado con esto. Es decir, él se sometía, aceptaba evaluación, rendía cuentas. El sabio Salomón dijo, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Es muy peligroso caminar tomando en cuenta solo nuestros designios, ideas, gustos o corazonadas, porque hay gente que vive por corazonadas, ¿no es cierto? Pues es que me late, es que siento que, me parece que, me late que. Es muy peligroso, insisto, caminar tomando en cuenta solo nuestros designios, ideas, gustos o corazonadas. La palabra también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Este texto nos hace entender que las corazonadas son peligrosísimas. Es que me late, a mí me late, es peligro. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que busquemos la voluntad de Dios, seamos sumisos a las autoridades puestas por Dios y no nos desviemos del camino de la gracia.
¿De acuerdo? Una segunda enseñanza que en este pasaje aparece y que nos ayuda a usted y a mí a correr la carrera, el maratón de la fe de la manera correcta. Asegurémonos de identificar los enemigos de la gracia. Porque acuérdense que le llamamos el maratón de la gracia. Disculpen, permítanme. Recuerden que le hemos llamado a este mensaje el maratón de la gracia. Por eso les propongo, asegurémonos de identificar los enemigos de la gracia. El hermano Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, lo recomiendo ampliamente, aunque estoy seguro que los legalistas no lo recomiendan. Este libro, El despertar de la gracia, dice, en su primer capítulo, me parece, en la introducción, se llama Hay asesinos que andan sueltos. Así comienza su libro. Y con ello describe a un grupo de cristianos, o más bien de religiosos, con actitud de piedad, que viven sometidos a reglas, tradiciones y costumbres estrictas. Usted y yo también conocemos esa clase de cristianos. Sus testimonios intachables los harían dignos de ser propuestos para cualquier puesto eclesiástico. Sin embargo, debajo de su apariencia religiosa se esconde un espíritu de crítica y de condenación. Son intolerantes, envidiosos, egocéntricos y se enorgullecen de poner límites a la expresión del gozo y la libertad cristiana que el Señor ganó para nosotros en la cruz. O sea, se sienten orgullosos de andar matando el gozo a la gente. No se enfocan en las posibilidades de la vida en Cristo, sino en las imposibilidades de la vida. Es decir, en lugar de buscar lo que se puede, se la pasan buscando lo que no se puede. No disfrutan del sí se puede, sino del no se puede de la fe. Les encanta andar diciendo, eso no se puede, es que eso está mal, es que eso no agrada a Dios, es que eso, les encanta andar con su no, con sus noes. Y si usted dice así no se dice, sí, así se dice, busquen diccionarios, noes. Pablo era consciente de la existencia de esa clase de creyentes, o tal vez legalistas disfrazados de creyentes. Así que se aseguró de identificarlos para defender el evangelio verdadero de ellos. Pablo, es decir, como parte de la protección de la iglesia, se aseguró de identificar a esos enemigos de la gracia. El día de hoy debemos tener cuidado de los enemigos de la gracia que existen en nuestras comunidades de fe. En la época de Pablo, el tema era la circuncisión. Ese era el problema. ¿Está circuncidado? ¿No está circuncidado? ¿Por qué lo circuncidas? ¿Por qué no lo circuncidas? Por eso él nos aclara que ninguno de aquellos a los que él llamó, de los que dice, los que tenían cierta reputación, que habla de liderazgo, por supuesto, ninguno de esos, Pablo nos aclara, obligó a circuncidarse a Tito, su compañero y amigo de origen griego. A usted y a mí eso de la circuncisión de Tito no nos tenía preocupados, ¿no es cierto? Usted y yo ni sabíamos si Tito estaba circuncidado o no estaba circuncidado. Y usted y yo nunca hubiéramos preguntado eso. Usted y yo nunca hubiéramos dicho, a ver, Pablo, no nos dijiste en tu carta si Tito fue obligado. No, porque para nosotros eso no es un problema ahora. Pero en aquella época era el meollo de la vida. Era el asunto. No estás circuncidado, no eres creyente, no eres judío y no te puedes convertir al cristianismo, no puedes ser cristiano. Tienes que ser circuncidado porque tienes que seguir la ley de Dios. El día de hoy, el tema no es la circuncisión precisamente. Hay muchos más temas, es el detalle que ahora hay muchos más. El estilo de música y alabanza en los cultos, el pantalón en la mujer, el humor en la predicación, el hecho de que los pastores digamos cosas graciosas, el uso de los lugares de reunión o templos, si se puede usar eso, si no se puede usar esto, los púlpitos, la vestimenta, el peinado de la juventud, el velo de las mujeres y muchas tradiciones respecto a la actividad que realizamos que finalmente se convierte en controversia y muchas veces en motivo de pleito y división. El día de hoy, los problemas ya no son la circuncisión, son un montón de cosas. Que si usamos corbata o no usamos corbata. Estuve en una reunión, en una actividad en donde ese era un meollo. De hecho me dijeron que debía usar corbata. Yo iba a usar porque conozco ese ambiente y conozco esa congregación, iba a usar. Pero alguien se aseguró de que yo fuera consciente de eso y me dijo, pastor, pero necesitamos que use corbata. Y está bien. Y puede parecer muy piadoso. Les digo de dónde viene la corbata. La corbata es un trapo de limpieza con complejo de superioridad. Y es literal, no es una invención, no estoy diciendo esto como un chiste, no, es literal. La corbata es un trapo de limpieza con complejo de superioridad. ¿Para qué? ¿Cómo surge la corbata? Mire, todas las cosas que usamos los seres humanos
tienen una utilidad, surgen de alguna cosa, sirven para algo, la camisa, el calcetín, todo sirve para algo, ¿no? Los calcetines, hay gente que no usan calcetines, es muy moderno andar sin calcetines, yo no sé cómo lo hacen, a mí me duelen los pies, me sacan ampollas los zapatos, no sé cómo le hacen los muy modernos que andan así con pantalones brincacharcos, con pantalones así y se les ve todo pelón, o a lo mejor usan calcetines chiquitos, no sé, pero aún todos los instrumentos de vestimenta tienen una utilidad, menos la corbata, no sirve para nada. Es un trapo ahí colgando que te agachas y se te mete al mole o al caldo. Por eso yo uso un pisacorbatas. ¿Saben de dónde surge la corbata? De los trapos de limpieza. O sea, para que te cayera la comida, se te cae el atole, cae el mole. Perdón, ando una mosca aquí. Perdonen ustedes, para eso va a servir útil. La corbata sirve. ¡Ah! Sirve para espantar moscos. La corbata ya le encontré una utilidad. Originalmente eran un trapo de limpieza. El trapo ese típico que le ponemos al niño, el babero. El babero. Estás comiendo, y le hacían así incluso a las personas, cuando surge ese trapo. Pero en las cortes, en los palacios, traer esa cosa así nomás como una tela, no. Le hacían olanes para que fuera más bonito, y después incrustaciones, y después bordados, y se fue convirtiendo en una cosa muy elegante, de tal manera que ya no se usaba para limpieza, sino para presunción. Es como algunas servilletas, las servilletas navideñas. Oiga, yo no sé usted, pero yo no las uso. Están bien bonitas, ¿no? Denme una de esas blancas. Esas están bien bonitas. Así este trapo dejó de usarse para lo que era originalmente, para la limpieza, y comenzó a usarse para la presunción, para la vanagloria, para aparentar ser muy rico. Y se hacían trapos hermosísimos con pinturas aquí. Alguna vez Miguel Ángel hizo un trapo de esos para una reina y hizo un dibujo acá. Imagínense, un trapo de limpieza con una obra de Miguel Ángel. Bueno, dejó de ser para eso y se convirtió y se hizo gorda o delgadita, como las de ahora, algunas, corbatín, y fue cambiando de tamaños. Algunas son lengua de vaca y algunas son así como nomás la cola de ratón. ¿Para qué sirve? Pues para presumir o para significar que alguien me dijo, es que es una vestimenta, el saco pastor y la corbata es una vestimenta de dignidad. ¿En qué sentido dignidad? Porque, ¿qué sentido? Se trata de que tienes un buen trabajo, ¿qué? Vas en el pecero y va lleno de personas vestidas de saco y corbata, porque ahora hay muchas oficinas, ¿no? Los godines, se dice, usamos saco y corbata. Así es que, ahora, no importa si usted quiere usar corbata, no importa, lo que digo aquí es que, ¿cómo es posible que esas cosas afecten la vida de la iglesia? En aquella época era la circuncisión, pero en nuestra época todas, el pantalón que si las mujeres que usan, la Biblia dice que la mujer no debe usar ropa de hombre, y el pantalón que yo le debo a las hermanas que van a nuestra iglesia no son pantalones de hombre, son pantalones de mujer, no le quedarán a un hombre. Así es que cuidado con eso, y no voy a hablar de todas esas cosas de los pantalones y del velo, y eso sería tema de otro momento, pero usar esas cosas para criticar a otros, para decir es que esa mujer está en pecado porque está usando, que se pinten las mujeres, que se pinten, que se pongan chapitas, que se pinten los ojos, que se pongan la rayita, que se pongan la boca. Algunas personas opinan que eso está mal porque la Biblia dice y que el decoro de la mujer y que no sé qué. Hay que estudiar esos textos en su contexto, pero de cualquier manera, sea cual sea tu convicción, usar eso para espiar la libertad de otro y para reducirlo a esclavitud no parece que sea lo correcto. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero muchos cristianos se empeñan en seguir esclavizados y, lo que es peor, se empeñan en esclavizar a otros. En otras de sus cartas, el apóstol Pablo dijo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿No está claro? Colosenses 2:20-23 es Lo peor del legalismo es que no funciona. El legalismo no funciona. No hace mejor a los cristianos. No les ayuda a ser santos, ni les da poder sobre las tentaciones.
El texto dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso hay personas muy legalistas que de repente tienen su gran tropezón. Porque en su legalismo lo que había en sus mentes era corrupción. Criticaban a las hermanas por su vestido y demás, porque adentro había cochambre en sus vidas. El problema no era el vestido de la hermana, el problema era el cochambre que traían en su cabeza. Porque el legalismo no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Por eso Pablo se refiere a los legalistas en una forma que resulta incluso despreciativa, cuando dice, los falsos hermanos, eso dice, estoy leyendo el texto de Gálatas. Pablo se refiere a ellos en estos términos. Los falsos hermanos, fíjese, les dice así, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El problema de nuestro tiempo es que no nos atrevemos a identificar a los enemigos de la gracia. Ese es el problema de nuestro tiempo. No nos atrevemos a decir, este es un legalista, este no es un hermano verdadero. No nos atrevemos. Algunos de ellos son fundadores de la comunidad o son parte de la familia que más aporta a la congregación, o son personas importantes y muy trabajadoras, o son hijos de no sé quién que hizo no sé qué grandes cosas por la fe. Pero tristemente, no, esas personas no conocen la gracia de Dios y posiblemente tampoco conocen a Dios. Nos resulta difícil enfrentarlos porque regularmente son personas responsables, disciplinadas y muy estrictas en el seguimiento de las reglas, tradiciones y costumbres religiosas de la comunidad. Por lo tanto, es muy difícil creer que algo está mal en ellos. Sin embargo, como Pablo, debemos atrevernos a identificar lo que no está, debemos atrevernos a identificar lo que está detrás de sus críticas, lo que está detrás de sus exigencias, lo que está detrás de sus intolerancias. Pablo identifica los propósitos de los legalistas con esta frase: para reducirnos a esclavitud. ¿No está terrible esto? Para reducirnos a esclavitud. Este es justamente el pernicioso problema del legalismo, que reduce al creyente a la esclavitud. La expresión es muy elocuente, analicémosla por partes. Primeramente dice, reduce el cristianismo. La fe en el Señor Jesucristo es un asunto integral, es algo grande, maravilloso e inagotable. En cambio, el espíritu de esclavitud del legalismo reduce el cristianismo a una experiencia religiosa común, como todas las que han inventado la humanidad. O sea, todas las religiones del mundo, el meollo son las reglas. Haz esto, no hagas esto, no digas palabrotas, no digas mentiras, ¿verdad? Bautízate, la confirmación, la Eucaristía, sí, reglas. Haz esto, y si haces esto, eres salvo. Si no lo haces, te pierdes. O sea, reglamentan todo, todas las religiones del mundo, todas. Ponte en posición de meditación y haz el mantra, ¿no? O lo que sea. Es decir, todas dicen que hay que hacer una cosa, reglas. El legalismo reduce el cristianismo a eso, a reglas. Resulta que son reglas. Resulta que ser cristiano es regla, que la mujer use velo, que se quite el pantalón, que el hombre no se deje crecer el cabello porque la Biblia dice que no debe. Sacan textos bíblicos fuera de contexto y reduce el cristianismo a reglas. Todas las religiones nos hablan de un ser humano que a causa de sus buenas obras, su meditación, su honorabilidad o su sacrificio llegó a ser un iluminado, un beatificado, un elevado a una dimensión especial, y por lo tanto nos exigen todas las religiones del mundo que nosotros sigamos sus pasos, que nos abstengamos de tal o cual cosa, que nos sometamos a tal o cual sacrificio y que realicemos tales o cuales obligaciones. Todo ello para llegar a ser como el objeto de la fe. ¿Y qué es el objeto de la fe? Una persona o alguien, y no necesariamente nuestro Señor Jesucristo en ocasiones. Estoy hablando de todas las religiones del mundo. En cambio, el cristianismo nos habla de un Dios todopoderoso y eterno y maravilloso que se humanó, se limitó a nuestra experiencia para salvarnos, para limpiarnos y para hacer por nosotros lo que nosotros éramos incapaces de realizar. Y todo lo que nos pide es que creamos en Él y lo dejemos transformarnos, No que nos transformemos nosotros por medio del legalismo, no, que lo dejemos a Él transformarnos. Esto es demasiado grande como para reducirlo a una simple e insignificante religión humana. Si alguien me dice con todo respeto, hermano, si usted me dice, no, es que yo es que desde que me convertí hice uso de mi voluntad, de mi férrea voluntad, yo dije, no lo vuelvo a hacer, no voy a hacerlo, y me discipliné, y todas las mañanas me amarraba un alambrito, un hilo aquí para acordarme, no debo hacer eso, y otro aquí para no decir palabrotas, y otro aquí, y desde entonces yo trato de vivir, me esfuerzo por vivir una vida.
Discúlpeme, si usted hace eso, eso no. Ha reducido el cristianismo. Ha reducido el cristianismo a lo mismo que son todas las demás religiones del mundo. Obras, reglas basadas en la voluntad humana, en la férrea voluntad, en la capacidad humana. Eso es reducir demasiado grave el cristianismo. El cristianismo no es eso. El cristianismo es una experiencia de relación personal con Jesús que nos transforma. Déjeme decirlo claramente, el cristiano no fuma, no porque esté prohibido fumar, sino porque no, tiene una tan intensa relación con Cristo, con su gracia, con su amor, que esa relación con Jesús le ha transformado, le ha quitado cosas de su vida que le hacían daño y le ha puesto cosas de su vida buenas. Y por favor, no vaya usted a caer en legalismo ahora y andar investigando quién fuma, quién no fuma. Porque usted a lo mejor conoce a un cristiano que fuma. O sea, pues ya dijo el pastor que no tiene relación con Cristo. Discúlpeme, porque si vamos a agarrar el asunto de fumar, también vamos a agarrar el asunto del chisme, y también vamos a agarrar el asunto del robo, y también vamos a agarrar el asunto de la envidia. Y cuando hablo de robo, también robo de los diezmos, por ejemplo, y también vamos a tomar en cuenta el asunto del envidiar a otros y de hablar mal de otros. Es decir, todos, usted y yo no somos perfectos. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo somos pecadores. Y de alguna pata cojeamos. Pero hay cosas que hemos vencido. Hay cosas que ya no las hacemos. Cuando éramos inconversos, teníamos esos rasgos negativos en nuestra vida y ya no los tenemos. ¿Y cómo logramos no tenerlos? ¿Nos esforzamos mucho? No. En comunión con Dios nos fue limpiando, nos fue sanando. Y por eso algunos todavía de repente hacemos una cosa y otros otra, porque perfectos no hemos llegado a ser. Pero andar investigando y viendo y poniendo reglas, eso es reducir el cristianismo a eso, a reglas, a religiosidad, a tradiciones humanas. En segundo lugar, reduce al cristianismo a una religión de obligaciones, es decir, de prohibiciones y mandatos. Esto pasa en todas las religiones. Hay una lista de noes y otra lista de síes que los feligreses deben cumplir. No hace falta que entiendan ni que vivan algo con tal que cumplan con el perfil establecido. Si no entienden ni por qué, porque así dijo Dios, porque así dice la religión, porque así dijo mi abuelo, porque así dijo el obispo perengano. El cristianismo es una relación, una vivencia, una experiencia que integra toda la vida. Y el legalismo lo reduce a una vivencia de esclavitud vacía y vacía de sentido. Estudiemos esto más profundamente en otros capítulos, pero ahora debemos entender lo siguiente. Hay enemigos de la gracia dentro de la comunidad de fe y debemos identificarlos. Y cuando digo comunidad de fe, el día de hoy más que nunca lo digo comunidad de fe, me refiero al cristianismo entero. Mi esposa puso el otro día, creo que ya lo mencioné acá, pero muy de pasada, el otro día, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre, puso mi esposa en internet un cartoncito. Y le escribió a alguien, hermana, no hay que cambiar la Biblia. A alguien le escribió, porque hay gente que le encanta ver cosas para empezar a decirle a alguien algo. Mi esposa, muy lista como es, muy lista y bella como es, le respondió con el texto bíblico en griego. Porque usted sabe, esta en realidad es una traducción de la Biblia. Esta no es la Biblia en sí, es una traducción al español de la Biblia. La Biblia es la griega, la que está en griego, y tenemos una aquí, sí la tenemos en mi vida, me la paso, tengo varios ejemplares, pero la que está escrita en griego, esa es, y mi esposa puso el texto, y esa parte del texto a la hermana y le dijo, hermana, este es lo que dice en griego. Y la palabra puede traducir congregarnos, o puede traducirse conectarnos, o puede traducirse alinearnos, o puede traducirse estar juntos, porque la palabra habla de eso, habla de conexión humana. Entonces, en realidad mi esposa no cambió la palabra de Dios. Solamente la tradujo de una manera que fuera pertinente para nuestro momento. Este es uno de mis Nuevos Testamentos en griego, el griego original. Gracias, hermana Yane. Y mi esposa agarró su libro en griego, que se maneja muy bien, y le contó a la hermana eso. Pero porque hay gente que le encanta eso. En el mundo, y no se imagina. Cuando tuvimos nuestro momento de oración que organizamos, ¿se acuerdan? Para toda Latinoamérica, y que convocamos, y que estuvo Marcos Vidal, y estuvo el hermano David Tamés, y varios hermanos.
muchos y toda la red, por supuesto, orando por este asunto de la contingencia. En esa ocasión, quienes dirigíamos el momento de oración éramos mi esposa y yo. ¿Y sabe que hubo alguien escribiendo ahí? ¿Por qué está una mujer predicando? ¿Por qué? Si la Biblia dice, y nos puso textos bíblicos. ¿Quién es ese? Uno de estos. Es uno. Perdón, hermano, si usted está ahí, se acostumbra a estarnos espiando regularmente o vernos o lo que sea. Pero aquí dice la Biblia, perdón, hermano, perdón, si usted ya es cristiano, pues, agárrelo con madurez como cristiano, ya que ese día se puso a criticarnos, pues agárrelo con madurez ahora si me está oyendo. Aquí el texto dice que hay personas que espían la libertad de otros para reducirlos a esclavitud. Cuidado con eso. Ahora, usted y yo, hermano, ¿qué hacemos para no correr en vano? Número uno, hemos aprendido ya dos cosas y ahí le vamos a dejar. Número uno, para asegurarnos de estar en la carrera, número uno, asegurémonos de identificar a los, perdón, la primera cosa que dijimos fue, asegurémonos de estar en la carrera. Y para estar en la carrera hay que seguir la voluntad de Dios, así como el apóstol Pablo, que fue por convicción espiritual que lo hizo, y sometámonos a la autoridad que Dios ha puesto. Y en segundo lugar, para asegurarnos de estar en la carrera, asegurémonos de identificar a los enemigos de la gracia. Y para lograrlo, recordemos las enseñanzas del Señor, que nos habló de su evangelio que nos hace libres, su evangelio de gracia que transforma. La ética cristiana del verdadero cristiano se basa en la transformación que ha experimentado, no en su fuerza de voluntad para seguir los síes y no seguir los noes de una religión determinada. Así que, hermanos míos, corramos el maratón de la gracia. Y no vaya a ser que no corramos. No vaya a ser que lleguemos a un lugar que no era el correcto. No vaya a ser que salgamos corriendo para otro lado o que tengamos que correr otros 2 kilómetros y no ganemos la medalla. No ganemos la copa. Corramos la carrera de la gracia correctamente. La próxima semana abordaremos estos otros temas. Asegurémonos de no caer en la esclavitud religiosa y asegurémonos de ser tabernáculos del evangelio de la gracia. Y tengo cosas que compartirles, incluso tengo una ilustración, una enseñanza muy interesante que compartir ustedes, pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque ahorita ya ha avanzado el tiempo. Espero que esto a usted y a mí nos hable, nos bendiga, nos haga vivir la vida cristiana en libertad, esa libertad que da la gracia. Acuérdese, no libertinaje. No dudo que estará alguien por ahí, pero pastor, tenga cuidado porque si dice de la libertad, pero también diga que no sea libertinaje. Está bien, pero aquí Pablo habló de libertad. Y usted notó, Pablo no dijo, pero no es libertinaje. No, habló de la libertad. Se vale hablar de la libertad que da la gracia. De hecho, decía el hermano Charles Swindoll, que una señal de que de verdad estamos predicando la gracia de Dios es que alguien la malinterpreta para su libertinaje. Pero es señal de que estamos predicando la verdad, porque siempre habrá alguien que malinterprete todo. Pero cuando predicamos, así como legalismo, pues no hay manera. Seguimos en el legalismo y se acabó. Pero cuando usted predica la gracia de Cristo, siempre hay riesgo de que alguien la malinterprete. Pero sí, voy a decir para satisfacción de todos, la libertad en Cristo no es libertinaje. No. El libertinaje, de hecho, es esclavitud. No debería llamarse libertinaje. Debería llamarse esclavituraje o algo así. Porque el libertino no es libre. No es libre. Por eso esa palabra liber no debería ir ahí. Debería ir esclavitino. Un libertino en realidad es un esclavo. Es esclavo de sus pasiones. Esclavo del mundo. Esclavo del consenso. Esclavo de los mundanos que lo influyen. La verdadera libertad está en la gracia de Cristo que nos transforma, que nos perdona nuestros pecados, pero además soluciona nuestro problema de pecado, primeramente perdonándolo y segundamente transformándonos para que seamos mejores y para que ya no seamos constantes practicando el pecado, sino libres de la potestad del pecado sobre nuestra vida. Si quiere hablamos más de eso la próxima semana, pero por lo pronto quedémonos con esta idea. Asegurémonos de estar en la carrera de la gracia. Este es el maratón de la gracia. Y como es maratón, pues no se acaba hoy, se acaba hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Oremos al Señor. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos este estudio de tu palabra, este pasaje que nos confronta, Señor, con cosas muy prácticas de la vida cristiana, que es un asunto muy profundo, muy serio. Este asunto de la gracia
versus legalismo, pero también es un asunto práctico, Señor. Y ahora que estamos acá encerrados y transmitiendo, oh, Señor, sí, aparecen los enemigos de la gracia. Uy, sí, en nuestras, en nuestras páginas, Señor, en nuestros muros, escriben algunos y nos critican y nos condenan cuando quien habla es una mujer o, lo, o cuando lo que decimos, Señor, les parece que debe ser dicho de otra manera. Señor, ayúdanos a identificar eso y que nada ni nadie nos impida, nada ni nadie, Señor, nos impida vivir tu gracia que transforma, tu gracia que satisface y que nos hace mejores y que nos hace instrumentos útiles para anunciar el verdadero evangelio, no el del legalismo, sino el verdadero evangelio, Señor, el evangelio que libera, que transforma, que bendice, que el único que salva. Señor, úsanos a mis hermanos y a mí como iglesia, bendícenos a todos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.